La clase pasada trabajamos con if. Ahora vamos a trabajar con una sentencia de repetición, ¿de acuerdo? Como va a ser while en este caso. Y yo creo que eso va a ser el trabajo del día de hoy. Vamos a comenzar con la sentencia while. Pero dejen cambio de color porque si no se va a ver raro. While significa mientras que. Y lo que va a hacer esta sentencia es que va a repetir un cierto conjunto de instrucciones, mientras que la sentencia que lo forma sea verdadera, es decir, while sentencia, sale dos puntos, una serie de código, sale, termina el código y lo repite, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que viene nuestro programa ejecutando eh, su código, llega al while, revisa una sentencia de valor, ¿sale? Un mayor que, un menor que, un diferente, un igual, dos puntos, empieza a ejecutar el código, ¿sale? Llega aquí, lee la sentencia. Si la sentencia es verdadera, ¿de acuerdo? Si es verdadera, entra, ¿sale? Ejecuta el código y regresa, ¿sale? Vuelve a evaluar la sentencia. Si sigue siendo verdadera, vuelve a ejecutar el código, ¿vale? Y lo repite, y lo repite, y lo repite hasta que la sentencia se vuelve falsa. En el momento en el que se vuelve falsa, se salta el código y continúa con lo que viene después del while. ¿De acuerdo? Es básicamente la idea de lo que trabaja el while. Simplemente es algo que nos permite repetir una cierta estructura del código. ¿De acuerdo? Lo repite el número de veces que sea necesario. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuántas veces va a ser necesaria? Pues depende de del tipo de sentencia que colocamos. En esa sentencia lo que tenemos que poner es una condicional, ¿de acuerdo? Es decir, las sentencias de las que estamos hablando en esa sección son sentencias de valor, ¿sale? Son sentencias que nos deben de dar como resultado falso o verdadero. Entonces, como vimos en la clase pasada con el if, pues las ideales son las de mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, igual o diferente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y estas son las que nos permiten trabajar el while. Si se dan cuenta, el if, ¿sale? El if y el while son muy parecidos. Ambos requieren una sentencia de valor, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ambos traen código en la parte de abajo, código que se ejecuta en caso de que sea verdadero, ¿vale? Este, en caso de que el código sea verdadero, se ejecuta. Lo mismo aquí, se ejecuta en caso verdadero y sale de aquí en caso de que sea falso, ¿de acuerdo? Igual acá sale en caso de que sea falso. La diferencia es que el while termina de leer el código y regresa a revisar el valor de la sentencia. El if nada más entra una vez y continúa, ¿de acuerdo? El while se repite y se repite y se repite este, muchas veces, ¿de acuerdo? ¿Cuántas? Hasta que esta sentencia se vuelva falsa. Y es ahí donde hay que tener
cuidado, debemos asegurarnos que en algún momento se termine, porque si no, se cicla y pues nunca tendríamos un control adecuado de cuándo se va a acabar esto. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar. O será mejor que veamos más o menos cómo funciona. Sí, hay que ver cómo funciona, profesor. Ok, acá estamos en este código que hicimos la clase pasada. ¿De acuerdo? Entonces, el while va a repetirse, ¿de acuerdo? Digamos, vamos a colocar n igual a 0, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí while n, mientras que n sea menor que 100, que vamos a ponerle 10. Vamos a pedirle que imprima n. Si yo dejo esto así, esto se me va a repetir de manera infinita. ¿Por qué? Porque no hay manera de que esto, ¿sale? Salga. Hagan de cuenta que va a entrar aquí, va a decir va a decir el programa, bueno, n vale 0. Mientras que n valga 0, imprime n. Entonces va a imprimir 0, ¿sale? Se regresa. N sigue valiendo 0, 0 es menor que 10, sí, imprime 0, se regresa. 0 es menor que 10, sí, imprime 0, se regresa. Y así se está constantemente. Generalmente para este tipo de casos se le coloca un n más 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? N es menor que 10, sí, imprime 0. Y a n ahora le suma 1. Valía 0 más 1, ahora vale 1. Se regresa. N vale 1. 1 es menor que 10, sí. Imprime 1. ¿Sale? Y le suma 1. Ahora ya vale 2. Y se regresa. 2 es menor que 10, sí. Va a imprimir 2. ¿Sale? Le suma 1 a ese 2. Ahora ya vale 3. Y vuelve a repetir. Entonces esto se va a repetir 10 veces. Y va a imprimir del 0 al 9. Si yo lo ejecuto, aquí vamos a ver los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9. Y aquí lo tenemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repite todo el código. ¿Sale? Después de que termina, continúa con lo que viene debajo. ¿De acuerdo? ¿Sale? Aquí no va a imprimir 10 veces terminé, simplemente va a llevar a cabo todo el código del while y al final va a imprimir terminé. ¿Sale? Imprime los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9 y después imprime terminé. ¿De acuerdo? Y esto nos permite ir haciendo repeticiones de operaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿recuerdan qué es el factorial? Sí. Sí. Entonces, el factorial de un número, n factorial, pues es 1 por 2 por 3 y así hasta n, ¿de acuerdo? Entonces podría empezar con n igual a 1, ¿sale? Pedir un número, poner n igual a 1, poner un factorial igual a 1 y meterlo en un while, mientras que n sea menor que un cierto número que se solicita, pues hay que ir haciendo factorial igual a factorial por n y a n irle sumando 1. Y esto nos va a ir calculando el factorial, ¿de acuerdo? Por decir algo, a ver, por hacer un programa que nos calcule un factorial, por ejemplo. A ver, aquí,
n, digamos, eval, vamos a calcular el factorial de un número a través de un while. Eval input, ¿de acuerdo? Y vamos aquí a solicitar el número donde queremos que se termine el factorial. ¿De acuerdo? Eval input, dame un número para calcular su factorial. Dos puntos espacio y se lo va a asignar a n. Entonces, o que se lo asigna a un número i, por ejemplo. Entonces, n vale 1, factorial, vamos a asignar el valor de 1 también. Y vamos a decir n es menor o igual a i. Si esto es cierto, ¿sale? Que factorial, que lo llamamos aquí, sea fact por lo que vale n. Y después que n le sume 1. Si se dan cuenta, lo que está haciendo es, n es menor que i, si empieza con 1. Sí, entonces, multiplica fact por 1 y luego le suma 1. ¿Sale? Ahora n vale 2. 2 es menor que i, supongamos que nos dio 5. Sí, entonces ahora multiplica 1 por 2, nos da 2. Nos acaba de calcular el factorial de 2. Y ahora vale 3, ¿de acuerdo? Y luego así se sigue a 4, a 5 y hasta que termine en el valor de i indicado. ¿Vale? Es decir, va a ir repitiendo, ¿vale? El factorial es 2 puntos y aquí podemos poner más str para que nos imprima fact. ¿De acuerdo? Ahí nos debe de imprimir el factorial de un número. Lo que vamos a hacer es ir viendo cómo va creciendo el factorial. El print fact para que podamos ir viendo qué es lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a correr esto. Lo que le estoy pidiendo es que nos calcule el factorial multiplicando por 1, por 2, por 3 y todos los elementos que sean necesarios. Dame el número para calcular un factorial. Un factorial, un número. 4, 4. ¿Cuánto vale el factorial de 4? 24. Ok. Entonces, primero da 1, luego da 2, luego da 6, luego va de 24 y ya imprime. El factorial es 24. Aquí nada más era para ver cómo crecía, ¿de acuerdo? Cómo nos iba haciendo las operaciones. Si ponemos un número más grande, 10. 10, lo que podemos ver es igual como crece. 1, 2, 6, 24, 120, 720. Dios, qué rápido crece esto. ¿Vale? Entonces va creciendo muy, muy rápido el factorial. Pero lo que está haciendo es repitiendo uno más otro, más otro, más otro. Cada paso hasta que esto se vuelve falso. En el momento en el que vale 11, pues ya no entra y se va a imprimir esta parte de acá. ¿De acuerdo? Esa es la idea del trabajo de un while. Repite y repite y repite y repite hasta que pues ya no sea necesario hacer eso. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Dudas? No. No, Ok, a ver. A ver, hagamos un ejercicio de por aquí. A ver qué nos tiene. En el capítulo 3, en el de loop, es donde se encuentran los ejercicios de este estilo. A ver, digamos el 61, que está en la página 29 supuestamente. Ahí está. Dice que utilizamos for y while, vamos a utilizar while.
Dice en el ejercicio 61, en este ejercicio crearás un programa que calcule el promedio de una colección de valores ingresados por el usuario. El usuario insertará o meterá 0 como valor centinela para indicar que no hay más valores a ser agregados. Tu programa deberá desplegar un error mensaje si el primer valor entregado es 0. ¿De acuerdo? Pista, porque el 0 marca el fin de la entrada, tú no deberías incluirlo en el promedio. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular un promedio, ¿de acuerdo? ¿Vale? En este caso, para ese programa, lo que te dice es, lo que está pidiendo es repetir, ¿vale? Vamos a repetir la entrada de números hasta que esta sea 0, ¿de acuerdo? Lo vamos a repetir y lo repetir hasta que el usuario ingrese un 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos revisar que la entrada sea 0? O no sé si se les ocurre la idea. Digamos que las entradas son, vamos a llamarles número, ¿de acuerdo? Pero sin acento porque no tenemos acentos acá. Vamos a llamarle más corto, num. Num en un eval input, algo así como dame un número. ¿De acuerdo? Ya, ahí lo que pedimos es un número. Luego, ¿qué vamos a hacer con ese número? Ahí lo que le estamos pidiendo es el número de valores de entrada o tal cual un valor de los que va a utilizar para calcular el promedio. El programa, bueno, el texto dice que tú lo único que vas a hacer es pedirle números, ¿vale? Y te va a estar dando números al usuario hasta que te dé un 0. Básicamente lo que te está diciendo es lo siguiente. Dejen borro entonces esto, para que nos quede más claro. Hagamos una prueba de escritorio. O sea, tú le vas a pedir valores al usuario, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que él escribe 3 y después escribe 5 y después escribe 7 y después 11 y luego 0. Lo que te dice el texto es, o el programa es, tú le vas a pedir una serie de números y ya que te dé los números, el último, ¿sale? El que sea 0, no lo utilizas en el promedio, solamente utilizas los que escribió antes. En este caso, nuestro programa debería de recibir el 3, el 5, el 7, el 11 y hacer 3 más 5 más 7 más 11, todo esto entre 4, ¿de acuerdo? Y eso sería como 26. No sé sumar, ¿eh? Así es que si me corrigen sería bueno. Sí es 26, ¿verdad? 26 entre 4 y esto debe imprimir 8.5. ¿Sale? 6.5. 6.5. Oh, les dije que no sé hacer operaciones. Todavía no me corrigen. Ok, gracias. Ok, el resultado es 6.5. Básicamente lo que hacemos es darle valores y cuando le demos un 0, nos calcula el promedio de todos los que no fueron 0. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo calculamos este promedio?
calculamos ese promedio haciendo la suma de estos, ¿sale? Y dividiéndolo entre el número de datos. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces necesitamos, nuestro programa necesita llevar una variable que nos lleve la suma, que pues debe de hacer algo así como suma más el número, y otro que lleve el número de datos, ¿vale? Que lo que vaya haciendo es que cada vez que agreguemos un número a datos, le sume 1 para que tengamos un nuevo dato. ¿Vale? Sí, más o menos me explico qué está pasando ahí. ¿Por qué le va a sumar uno? Porque agregamos un dato al promedio. Lo que pasa es que necesitamos saber cuántos fueron. A ver, partamos desde el inicio. Nos, Mándame. A ver, al iniciar nuestro programa, ¿cuánto vale la suma? 0. Ok. Suma debe de iniciarse con 0. ¿Y cuántos datos hemos ingresado? 0. ¿De acuerdo? Ok, luego, pues pedimos un dato. ¿Vale? Pedimos un número. Un número igual a eval, input, algo así como dame un número. Ahí está nuestro primer valor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que queremos que haga con ese número? Queremos que el valor de ese número se lo sume. Entonces sería Ajá. así como que suma más un número. Pero también queremos que a datos le sume 1 por ser una nueva entrada. Entonces sería algo así como que por cada entrada le sumas a datos 1. Ok, nada más estaba poniendo esto. Ok. Entonces, a datos, bueno, a la suma, queremos que le sume el valor del número, pero que se lo sume a lo que valía anteriormente, ¿de acuerdo? Y a datos, que a datos le sume 1. Ya, para que ahora ya tengamos un dato al menos, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué debemos hacer? Poner Este, will. dividir, ¿no? pero A ver. no, tenemos que decirle a cuándo va a terminar. Entonces tenemos que ponerle un while para decirle, mientras tal número sea diferente de 0, tú vas a hacer esto. Y entonces cuando el usuario ponga el 0, como deja de ser falsa la sentencia, no, porque empieza a ser falsa la sentencia, entonces ahí termina el programa y ya podríamos ahora sí ya dividir. Ok, primero, a ver, antes de que piensen en el while y demás, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que sigue? Ya Prima. lo que sigue es pedir otro número. ¿Estamos? Entonces ahí estamos de acuerdo que lo que tenemos que hacer es algo así, para que me explique. Es, pedimos un número, ¿sale? Lo sumamos y llegamos a este paso. Y ahora tenemos que hacer que pedir otro número. Y básicamente es regresarnos acá. ¿De acuerdo? Es pedir otro número. Si el número, ya que pedimos el número, se hace la suma, se le suma una datos y se vuelve a entrar a hacer todo esto y se repite. ¿Hasta cuándo se va a repetir? Hasta que Hasta que llegue a 0. Tenemos que repetir esto
mientras que, ¿de quién? ¿Qué número? Ujú. ¿Qué queremos con número? Hay que repetir. Mientras que el número sea 0. diferente de 0. Diferente de 0. ¿De acuerdo? Ok, es decir, en código sería num diferente de 0. Eso es lo que andamos necesitando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí lo único que tendríamos que estructurar es cómo va a ir nuestro while y cuál va a ser el. Ya sabemos que el while debe de ir en algún lado. ¿Sale? De esta estructura que está aquí debe de ir en alguna parte, ya sea al principio, ya sea en medio, ya sea al final. ¿De acuerdo? ¿Dónde debe de ir? O tal vez el num tengamos que ponerlo al principio. La sugerencia sería que el while que lo pongamos aquí, algo así. No estoy escogiendo un colorcito. A ver, tengo más colores. Ah, miren este verde. Tendría que ser algo así como mientras que num sea diferente de 0, que num se lo sume y que entra datos, pero aquí tenemos un problema porque el num queda fuera del mientras que. ¿Qué hacemos? Ponerlo arriba. El mientras que, pero si lo pongo aquí arriba, ¿vale? Si pongo aquí el mientras que num sea diferente de 0, si lo pongo ahí arriba, num no existe. Porque poner al final. ponerlas acá abajo, el mientras que. Pero recuerden que si lo ponemos aquí, lo evalúa, pero no está, este código está encima. Entonces, entra aquí, haría lo que tiene que hacer y se va hacia abajo. Hay un par de opciones, que me gustaría que analizaran, pero tenemos que verla, yo creo que en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Profesor, Ajá. creo que había un comando que era while bucle o algo así para romper, digamos, repeticiones, pero no sé cómo utilizarlo. Ah, usted se refiere a un break, pero lo que queremos no es romper, es acomodarlo de manera adecuada. El break se los enseño en unos minutos, ¿de acuerdo? Es muy, muy útil cuando queremos tener algo de control sobre nuestro programa. A ver, por el momento vamos a dejarla aquí unos minutos y ahorita regresamos a terminarlo.